Mientras tanto, le invito a que pueda ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Le he puesto como título a esta predicación: ¿con quién caminas? ¿Con quién caminas? Lucas 24 del 1 en adelante. Agradezco que alguien me traiga agüita o tecito, por favor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Ponga atención con esto. Acordaos de lo que os habló cuando estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Sáltese por favor al versículo 13. He aquí dos de ellos, de los discípulos, el mismo día. ¿Cuál día? Que había resucitado el Señor. El mismo día iban a una aldea, a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Muchas gracias, mi querida. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, espero que ninguno sea un discípulo llamado Cleofas en este día, y lo digo de un modo figurado, no literal. ¿Qué dijo Cleofas? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué había acontecido? Jesús había sido arrestado, había sido crucificado y había muerto. Era lo que decía la mayoría. Pero solamente dos mujeres sabían que había resucitado el Señor. Seguimos adelante, el 19. Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, los gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero hasta ahí no más. No dicen: y resucitó. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Esperaban con tristeza, pero esta esperanza se había terminado cuando el Señor había muerto. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué le había dicho el Señor en el versículo 7? Que iba a resucitar al tercer día. ¿Cuál era el comentario de ellos? Llegó el tercer día y, como a veces decimos en el buen chileno, y no pasa nada. Usted ha estado en situaciones así y no pasa nada. Usted tenía todo listo, estaba todo proyectado y no pasa nada. A veces creemos que no pasa nada, pero no nos damos cuenta que Dios sí cumple y Él está obrando. Aunque tus ojos digan no pasa nada. Dice:
Y cómo hallaron su cuerpo y vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. O sea, también había un comentario que unas mujeres habían visto al Señor, porque estas mujeres le dijeron a los discípulos, él vive. Ellos, ¿qué dijeron? Están locas. Ay, Dios mío. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, si no le vieron es porque resucitó. Pero ¿cuál era el cagüín que los romanos y los judíos estaban tramando? Y ya se escuchaba que probablemente unos malhechores habían sacado el cuerpo. Eso era el correo de las brujas, como se dice. Entonces él les dijo, Jesús hablando con ellos, oye, qué tremenda ceguera estos hombres. ¡Oh insensatos! Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si un pastor les dijera, como quien le habla, ustedes son un insensato, hermano, usted se cambiaría de iglesia inmediatamente. Oh, el pastor, qué malvado, ¿cómo dice esas palabras? Y si el Señor nos está diciendo ahora, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Cuándo somos insensatos? ¿Cuándo somos torpes? Acá lo dice, cuando el problema está en el corazón. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y así sigue la conversación. Vemos en este episodio, desde que el Señor resucita, ocurrieron varios acontecimientos. Y entre ellos este que es muy singular, es único. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor Jesucristo resucitado camina con dos de los discípulos que él había transmitido la enseñanza, les había compartido los principios del reino de Dios, pero estos discípulos, uno de ellos llamado Cleofas, estaban así. De verdad que es terrible saber que existen personas que escuchan de Dios, han tenido un encuentro con Dios, pero algo les ocurre en el camino que no se dan cuenta que muchas veces Dios está con ellos aún y que Dios les sigue hablando. Yo no sé si te ha pasado, esto ocurre mucho en la familia. Cuando el papá le dice al hijo algo del Señor y el hijo piensa que el papá que tiene sus ideas. O la esposa le dice al esposo, oye, gordito, no sé cómo le dirá a su esposo. ¿Sabes qué? El Señor quiere que hagamos esto. Y usted dice, la María me dice siempre estas cosas. Es verdad que nadie es un buen profeta en su propia tierra. Pero ¿por qué muchas veces no nos damos cuenta que es Dios hablándonos a través de un amigo? A veces Dios usa las piedras para decirte algo y no nos damos cuenta, porque hay un problema en el corazón. Y eso se llama incredulidad. Por eso vemos en este episodio que el Señor quiere mostrarnos que Él siempre estará con sus hijos y que Él siempre nos hablará. Pero el asunto es, ¿estaremos con nuestros ojos abiertos y nuestros oídos abiertos también para saber y para distinguir cuando Dios se manifiesta y nos habla y nos quiere dar una palabra? A veces la gente dice, pastor, esas palabras que usted dijo me hizo llorar. La verdad es que no es el pastor Sergio, es el Espíritu Santo que puede estar hablándole a su corazón. Siempre cuando usted vaya a una congregación o se disponga a leer la Biblia, sepa muy bien que es Dios hablándole a usted. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en este caso el dicho no tiene ese resultado, porque ellos andaban con Jesús, pero no representaban ser discípulos del Señor. Dime con quién andas y te diré quién eres. Amado hermano, un asunto quiero decirle, que nuestra forma de vivir
indicará con quién caminas. Nuestra forma de vivir indicará si de verdad estás caminando con Jesús o estás caminando con la religión, estás caminando con un ritual. Pero tu forma de vivir mostrará si tus ojos están vendados o si tus ojos están abiertos. En esta hora quiero hablar acerca de 4 acciones que debiéramos nosotros mostrar para ver si de verdad tenemos los ojos vendados o los tenemos abiertos. Si de verdad palpamos al Señor o de verdad que hace bastante tiempo pensamos que solamente vivimos caminando con la religión. La primera acción, debemos caminar hacia la meta correcta. Debemos caminar hacia la meta correcta. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde fue crucificado? En el Gólgota, en otras palabras, en Jerusalén. ¿Dónde estaban los discípulos? La mayoría, se dice que los 12 estaban en un aposento cerca del sepulcro, pero habían 2 que probablemente estos 2 alude a que sean parte de los 70 que tuvo. Recuerda que Jesús no solamente tuvo 12, tuvo 70 discípulos. Entonces Cleofas y el otro personaje puede que hayan sido uno de estos 70. Pero ellos no iban ni al sepulcro a comprobar si al tercer día había resucitado y tampoco estaban con sus discípulos. Si una persona está transitando en su estilo de vida al camino que Dios no le ha establecido, es probablemente que está ciego y está sordo y está mudo. Dice que estos discípulos acudieron a Emaús. Y Emaús estaba a cerca de 11 kilómetros de Jerusalén. Mira, 11 kilómetros. En aquel tiempo caminaban. ¿Alguien ha caminado 11 kilómetros? De verdad que es cansador caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros y caminar 11. O sea, estos discípulos, ¿por qué estaban ciegos? Porque estaban en dirección contraria, en diferente destino. ¿Qué les dijo el Señor antes de morir? ¿Dónde tenían que estar? ¿Dónde? Cuando el Señor le dice, mira, yo me voy a ir, pero vendrá el Espíritu Santo, pero ustedes, ¿dónde tienen que permanecer? Dígalo fuerte, aunque esté con mascarilla. En Jerusalén. ¿Y estos discípulos dónde iban? A Emaús, 11 kilómetros, iban muy lejos. Esto es muy parecido a Jonás, la historia de Jonás, ¿cierto? Usted la conoce. Jonás tenía que ir al norte de Asiria, a Nínive. ¿Y dónde va? Él se dirige. Se dirige en sentido contrario, a Tarsis. Y hay algo acá que quiero que tome atención, porque vamos a escarbar que ellos van a Emaús. ¿Y saben lo que significa Emaús? Porque esto de verdad el Espíritu Santo comienza a traer luz. Emaús significa fuente de agua tibia. Cuando una persona camina, ¿qué es lo que quiere hacer cuando camina harto? Está agotado. Beber agua helada con hielito, ¿cierto? Estos hombres iban caminando en esta tierra pedregosa, me imagino, este camino con bastante calor. ¿Qué es lo que necesitaban? Agua helada para refrescar. ¿Pero qué se iban a encontrar en Emaús? Agua tibia. ¿Ha tomado agua tibia cuando hace calor? Provoca náusea incluso. Vaya que terrible. Bueno, ¿qué quiero decirle, amado hermano? Cuando nosotros, estando en Cristo, vamos en el camino que es Él es el camino, estamos en ese camino, siempre vamos a tener agua viva que nos refresca. Pero cuando cambiamos el camino, aún creyendo en Dios, aún conociendo la Escritura, porque estos eran discípulos, conocían al Señor, conocían de memoria el texto bíblico, pero iban en camino contrario. Lo único que les esperará es agua tibia que no saciará el alma ni el cuerpo. Por eso es muy peligroso conformarse solamente con decir soy evangélico, con decir me sé los textos bíblicos de memoria, pero camino en sentido contrario. El caminar para los profetas del Antiguo Testamento siempre tenía que ver con el estilo de vida. ¿Se acuerda Jeremías cuando le dice al pueblo de Judá, paraos en los caminos y miren? Y le dice el profeta a este pueblo que está yendo en camino contrario, ¿qué les dice?
transiten por el camino antiguo, por la senda antigua, refiriéndose a los pactos que Dios había hecho desde Moisés hasta los profetas. ¿Por qué razón estos discípulos van allá? Porque hay incredulidad. Porque la palabra que el Señor les sembró pareciera que tiene mucho que ver con la parábola del sembrador. En Mateo 13, del 20 al 21, el Señor dice que el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra. Cleofas y este discípulo habían escuchado por 3 años la palabra. Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Pero qué pasó? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Cuánto le duró el gozo a estos discípulos? A los 12 y a los 70. ¿Cuánto le duró? 3 años. Pero enfoquémonos en Cleofas y en el otro personaje. Dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, damas y caballeros, ahí está la gran prueba de qué tipo de discípulo eres. Porque acá dice, pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuándo vamos a vernos introspectivamente y vamos a evaluarnos si somos de verdad discípulos del Señor? Cuando viene el momento de la prueba y de la aflicción. Es ahí donde nos damos cuenta qué tipo de tierra somos. Porque muchas personas cuando viene el problema ya se olvidan de Dios. No, esto de ser evangélico me ha traído tanto problema, pastor. Usted supiera cómo el diablo se me levanta y tantas cosas. Y es verdad, eso ocurre. Entonces, esas personas, y lo digo con amor, no lo digo como juez, probablemente representan discípulos entre pedregales. Pero hay un asunto que debemos entender bien, que el evangelio no se vive a su estado de ánimo. El evangelio no se vive de acuerdo a tu pensamiento humanista. No. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué le esperaba a estos discípulos? Morir de alguna manera de pena, tristeza, bebiendo agua tibia. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Si observamos acá a estos discípulos, se habían quedado con las glorias pasadas. Esto ocurre cuando generalmente tenemos en nuestra conciencia y en nuestros recuerdos los certificados que un día fuiste bautizados con el Espíritu Santo. Los certificados que un día Dios te usó para darle una palabra a alguien. Los certificados que Dios te llenó del Espíritu Santo. Los certificados que un día Dios te usó para echar fuera demonios. Y yo no sé si le ha pasado a usted que cuando saca uno de esos cuadritos del recuerdo antaño, a veces salen hasta las arañas de rincón, lleno de pelusa. Tenéis que soplar el vidrio para ver de qué se trata el certificado. Y nos gloriamos y decimos, mira, es que yo fui esto, era esto, esto otro. Y así muchas veces vivimos un evangelio de certificados del recuerdo. Porque estos discípulos que están tristes le dicen al Señor que se le aparece de un modo sobrenatural. Les dice, ¿acaso no se acuerda de lo que dicen los profetas? Ellos sabían de memoria lo que decían los profetas. El problema está que cuando nos conformamos solamente con decir un día Dios me tocó, un día Dios fue aquel que me guió para hacer esto, esto, otro, pero el día de hoy, ¿cómo somos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos como Cleofas? Cleofas probablemente echó fuera demonios junto con los 70. Cleofas probablemente predicó el evangelio. Cleofas vio la gloria de Dios con el Señor, pero son glorias añejas. Por eso cuando usted solamente vive de glorias pasadas, está en peligro de ir a Emaús. Emaús representa el lugar de aguas tibias que no refrescan tu alma.
Querido hermano, querida hermana, el pasado no refresca tu alma. El que refresca tu alma es aquel que dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuve muerto pero ahora vivo. Denle un aplauso al Señor. Él refresca tu alma. No es el pasado, no es la religión. A veces hay hermanos que vienen a la iglesia como la cantina. Yo no sé si usted ha estado en una cantina. ¿Qué pasa en una cantina? Ay, pastor, las cosas carnales que usted dice. ¿Qué pasa en una cantina? La gente va a tratar de mitigar el dolor, la tristeza, ¿cierto? Deme un quitapena. Ya, quitapena. ¿Qué es lo que hace la gente en la cantina? Siempre recuerda el pasado. Bebe, porque necesita que su cuerpo, sus emociones, sentir algo. Mire, la religión puede provocar muchas cosas en la conciencia, incluso los sentimientos. La religión puede, no sé, dejar tu conciencia tranquila. Eso se refiere a aguas tibias. Pero la iglesia no es la cantina. Yo no sé si le ha pasado, de pronto escucha una canción que usted la cantaba con el corazón cuando recién se convirtió y usted llora, pero no llora por la presencia de Dios. Usted llora por el recuerdo que esa canción le origina. Y usted dice: oh, estuvo lindo el culto porque recordé esa canción que la canté cuando me convertí. Amado hermano, si vamos a llorar en la presencia de Dios, no lloremos como si estuviéramos en una cantina llorando por el recuerdo. Si vamos a llorar por la presencia de Dios, sea cual sea la canción, lloremos porque la presencia de Dios ahora, no ayer, ahora está tocando mi alma. Ahora está tocando mi alma. Ellos sabían de memoria los textos bíblicos. De hecho, Lucas 24:21 dice: pero nosotros esperábamos, pasado, que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos, pasado. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido y no pasa nada. Tal vez usted ha venido así hoy, y los que me escuchan y los que me ven. Usted dice: pastor, empezó el año 2022, Dios me prometió esto, esto, otro, y no pasa nada. Dios me profetizó esto en mi vida, en mi familia, y no pasa nada. Usted no se da cuenta que el que camina con usted es aquel que le profetizó. El que camina con usted es aquel que le sostiene, el que le sostuvo, le sostiene y le sostendrá. El que camina con usted es aquel que prometió a sus discípulos cuando miraban que el Señor iba ascendiendo al cielo y les dijo el Señor: estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los tiempos. Amado hermano, yo no sé qué tristeza tienes hoy, qué te acongoja, qué es lo que te preocupa, pero una cosa quiero decirte: por favor, si estás en tribulación, estás en angustia, estás preocupado, por favor, no transites en camino contrario. Aunque tú digas: me sé la Biblia, sé las canciones, me congrego, pero miro a Emaús y no miro hacia arriba. Y si estás caminando en sentido contrario, solamente con la religión, quiero decirte que al otro lado está el Señor y Él te está hablando. Y Él está contigo, aunque no lo sientas. Él está contigo aunque no lo veas. ¿Y sabe lo que representa que Jesús camine con dos discípulos incrédulos? Amor y fidelidad. ¿Cuántas veces le damos la espalda a Dios y Él sigue ahí a tu lado? Y, ay, Dios mío, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo explico? ¿Qué pasa en una pareja si el otro te es infiel? Se busca otro. Pero ¿qué pasa con Dios? A veces somos infieles con Él y Él sigue a tu lado. Amado hermano, de verdad que al saber eso, ¿qué es lo que me hace a mí? Caer de rodillas y decirle: Señor, yo no merezco que estés a mi lado.
yo no merezco que me ayudes tanto. Si yo he sido infiel contigo, ¿y por qué estás a mi lado? Y él dice, porque te amo, porque he prometido estar contigo todos los días. Denle un fuerte aplauso a Dios. Maravilloso Dios. Maravilloso es el Señor. El problema está que si nosotros vamos en sentido contrario y no ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sabe cuál es el problema? Que empezamos a ver el evangelio terrenal humanista. Empezamos a ver un evangelio de conveniencia del momento. Empezamos como a transar con Dios y empezamos a decir, bueno Dios, si tú me ayudas voy a la iglesia. ¿Cómo es eso? O al revés, mira Dios, voy a la iglesia y tú me ayudas. ¿Sabe que estos discípulos no estaban tan lejos de esta frase que estoy diciendo? Cuando un cristiano, un creyente, sus ojos están velados, sus ojos están cerrados por causa de su incredulidad, lo único que le va a importar es lo terrenal. Lo único que le va a importar es la sociedad, el nuevo presidente, y aquí voy a comenzar a pisar callos. Ay Dios. Lo único que le importa no es que cómo vamos a estar en esta nueva constitución, es que esto otro, es que renuncia a Piñera, es que no, es que... ¿Sabe lo que le dijeron a estos discípulos? ¿Por qué se lo digo? Mire lo que dice, lo que he leído. Nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Pero ¿qué redención ellos querían? ¿Qué libertad ellos querían? Del yugo romano. Ellos no están hablando del yugo espiritual. Y ahí está el problema. Que hay mucha generación de evangélicos creyentes en Chile y en Latinoamérica que son revolucionarios, que quieren cambiar la sociedad, quieren que el yugo de Roma, el yugo de Piñera, el yugo de un partido político lo saque, pero vamos a estar con este yugo, vamos a estar más felices. Ahora, y tanto discurso, eso ocurre cuando no estamos en el camino de Cristo. ¿Aló? Eso ocurre cuando no estamos en el camino de Cristo. No, pastor, revolución. Y revolución de este color, pastor, de este color la revolución. Y con este brazo sobre todo. Revolución. Apasionado. Va en camino de Emaús. Preocupado del país. Y con esto no estoy diciendo que vivamos como extraterrestres en una burbuja. Pero ¿cuál es la mayor necesidad de Chile? Es Cristo. ¿Cuál es la redención que requiere tu familia? Es Cristo. Que sacamos que claro que todo marche bien en este país y creo que no va a ser así. Que sacamos que todo marche bien si no está Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andan, cómo andaban estos discípulos. Triste. ¿Y por qué estaban tristes? Por la incredulidad. Quiero hacer un paréntesis antes de leer este versículo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, su segunda carta, dice que hay dos tipos de tristeza. Un paréntesis. Hay una tristeza que la provoca el mundo y esa tristeza termina en muerte. Muerte anímica, emocional, hasta espiritual. Esa tristeza que te provoca el pecado. Porque alguien que peca es feliz 5 minutos, sus placeres de la carne, pero después el sentimiento es terrible. ¿O no? O digan, usted no ha pecado, ¿no? Oh, pastor, no sé esos sentimientos. No me diga. No. ¿Qué dice, pastor? Dibújemelo. ¿Cómo es? No. Sí, pecar te da un placer efímero, pero después viene el sentimiento más terrible para el alma y el espíritu. Pero hay otra tristeza que la provoca el Espíritu Santo y dice el apóstol Pablo que es para arrepentimiento. Pero estos discípulos no iban tristes para arrepentimiento, iban tristes porque escuchaban el correo de las brujas. Jesús murió, hasta ahí quedó el profeta. Jesús murió y eso que iba a resucitar, cuento de abuelita nomás. Estos se tragaron el discurso. Por eso hay que tener mucho filtro a lo que tú ves, escuchas. Porque la corriente está muy fuerte.
Estos iban tristes por la incredulidad del sistema. Mirad pues con diligencia cómo andan, mírese cómo vive, como yo vivo. No como necios, sino como sabios. Alguien que es sabio tiene temor a Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La semana que ellos estaban viviendo era mala. Hasta que Jesús resucitó. Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es amplia, pero principalmente la voluntad del Señor es que usted tenga a Jesús no solamente como el que te ayuda, como el Salvador, sino que Él sea tu amo, tu Señor, tu Rey. Que Él gobierne tu vida, que el Evangelio no sea una religión para calmar tu conciencia, no. Que vivas en esta novedad de vida. Y si estás en Cristo vas a tener los ojos abiertos, vas a saber los tiempos que vivimos. No te van a sorprender los acontecimientos mundiales, no te va a sorprender que esto y esto otro ocurre en algunos países, porque el que está en Cristo, el Espíritu Santo le muestra que esto está pasando por cumplimiento de la palabra. El Espíritu Santo le muestra que la venida del Señor está pronta, pero el que no está en Cristo vive chuteando piedra hacia Emaús. Había un corito pentecostal que decía: caminando voy, caminando voy, caminando voy, gloria a Dios. Si usted no va, yo le invito a ir. Si usted no va, caminando voy para Canaán. Amado hermano, tenemos una ciudadanía y no está acá. Somos peregrinos y extranjeros. Y nosotros no vamos a Emaús, nosotros vamos hacia arriba. Nosotros vamos hacia arriba. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esto no es religión, esto es vida. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios que Jesús tiene la iniciativa. Jesús se acerca a ellos. Mire qué lindo ver el amor de Dios. Porque estos van camino a aguas tibias. Estos van camino a la depresión. Estos van camino a la decepción. Jesús va al encuentro de ellos. Esto habla de un amor tan grande, una paciencia por las personas. A veces hay hermanos que me dan consejos y no lo digo con soberbia. Yo he aprendido de muchos de ustedes, he aprendido, lo digo de verdad. Nosotros escuchamos no solamente a los ancianos, escuchamos a las ovejitas, a los niños que nos pueden decir palabra de Dios. Pero hay hermanos que a veces nos dicen estas palabras: pastor, no se junte mucho con la oveja porque la oveja tienen bichos y contaminan al pastor. Hay ovejas que son media hediondas, pastor. Mire los consejos. Una vez, un hermano nos señaló que una ovejita puede tener una tremenda palabra para un pastor. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que cuando Dios quiere alcanzar a alguien que no se congrega, a alguien que no es fiel, pero esa ovejita, no estoy diciendo que el que está alejado te aconseje, esa ovejita dice: pastor, ¿por qué no llama por teléfono a la hermana María, la que no se congrega? ¿Sabe lo que hace la mayoría de los pastores? Me preocupo solamente de la gente que viene. Puede ser lógico, puede ser incluso sensato cuando la iglesia crece y uno no da abasto. Pero ¿sabe lo que nos ha pasado con Cindy? Que hemos llamado por teléfono a ovejitas que no vienen hace mucho tiempo, por causa de consejos de hermanos que nos han dicho: llame a la María, llama a Juanito. Y hemos llamado, y ¿sabe qué, amado hermano? Hemos visto cómo Dios restaura esas ovejitas, cómo Dios las levanta.
cómo Dios hace de estas ovejitas que no se congregaban lindas ovejas restauradas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros, los pastores o los líderes, nos enfocamos solamente en los mejores hermanos, en los hermanos líderes, los hermanos que te dan fruto, pero Jesús se ocupa de la perniquebrada. Jesús va en busca de la descarriada. Jesús va en busca de aquella cabrita que anda por los cerros. Ese es nuestro Dios. Por eso cuando estos hermanos nos han dicho, pastor, por favor, llame a la María. Y a veces la María ha sido hasta problemática en la iglesia. No digo que la hermana María de la iglesia sea literalmente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que Dios muchas veces nos rompe nuestros esquemas pastorales. Dios nos lleva a darle tiempo a alguien que no es tal vez una oveja fiel. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Él tiene cuidado de toda su creación y de sus hijos. El buen pastor deja las 99 comiendo pastito y va en busca de la número 100 que está camino de Emaús. Por favor, tengamos la actitud del buen pastor, no solamente que Él le habla. Llame por teléfono a algún discípulo que va camino de Emaús. No lo condene, no lo enjuicie. No se ponga juicioso. ¿Viste la hermana Peta? Ahora se cree revolucionaria, anda de color rojo. Y empezamos ahí el cagüín. No. Si hay hermanos que tú conoces que están camino de Emaús, que están errados, por favor llámalos. Porque tú puedes ser el instrumento de Jesús para caminar con ellos hasta volverlos a la verdad. ¿Por qué caminaban tristes? Por causa de la incredulidad. ¿Y sabe lo que provoca la tristeza? Que no es provocada por el espíritu para arrepentimiento, sino que la tristeza provocada por el sistema y el pecado provoca ver a Jesús no como Jesús. Versículo 18, mire cómo veían estos discípulos al Señor. Dice que lo vieron como forastero. O sea, Jesús se acerca a ellos y, este es un forastero, este es un hombre que viene de otra ciudad a hablar con nosotros. Por eso me preocupa la tristeza de algunos creyentes. Depresión, crisis de angustia, que no las provoca el Espíritu Santo para arrepentirse. No, la provoca el mundo. Y si alguien está en esa situación, está en un peligro. No lo digo como juez, lo digo como un pastor dispuesto a ayudarte. ¿Por qué? Porque vas a ver a Jesús como un forastero. Lo vas a ver como un profeta más. Versículo 18, ¿cómo lo señalan ellos? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero que anda en Jerusalén y no sabe lo que ocurrió? ¿Cómo lo vieron? Como un profeta y maestro solamente. Versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón profeta. En ningún momento ellos dicen, fue el Señor, el Mesías. No, fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cuál es el problema de estar sumido en una tristeza provocada por el pecado del sistema de este mundo? No ver a Jesús como Señor y Salvador. Velo como un profeta más, como un maestro elocuente. De hecho, los que muchos discípulos que conozco que están camino a Emaús, que están preocupados por el gobierno, por el sistema, revolución, vamos tocando la olla, vamos a quemar la micro. Muchos de ellos ven a Jesús como revolucionario. Una vez conversando con un discípulo de estos, Cleofas, pero pastor, si Jesús era comunista, tenían todas las cosas en común, pues me dijo. Oh, qué revelación. Era comunista Jesús. Y algunos se lo imaginan como el Che Guevara, con la boina así. Amado hermano, el problema está de la ceguera, es que no solamente vas a ver a Jesús como un profeta más y un varón elocuente. El problema es que vas camino a un lugar
de aguas tibias. No vas a estar feliz con ello. No vas a estar pleno. Cuando tomas agua viva te sientes vivificado. Y esa agua la da Cristo solamente. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Conocían la historia, pero no al principal personaje de la historia, versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Sabían del héroe llamado Jesús, pero no se relacionaban con este héroe. Hermanos, los héroes, a diferencia de Jesús, Jesús no es un héroe. ¿Sabe quién es un héroe? ¿A quién se le llama héroe? Alguien que hizo una hazaña pero después muere y murió. Fue un héroe, ¿cierto? Un héroe. Jesús es más que un héroe. Jesús murió y resucitó. A Jesús no podemos colocarlo en el podium, en la categoría de héroe. No, es más que héroe. Jesús murió y resucitó, venció la muerte, el pecado, venció al diablo. Y Él está vivo. Y Él camina contigo. Y Él te ama y Él está todos los días con tu vida. Él es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda rodilla se doble ante Él. Él es más que un héroe. Hay mucha gente que, incluso católicos, con todo respeto lo digo a aquellos amigos católicos, que a Jesús lo ven como héroe, pero no como Señor y Salvador. Todos los héroes tienen estatuas. Todos los héroes tienen estatuas. ¿A Jesús podemos ponerlo en una estatua? Como dijo el profeta, tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no escuchan. Tienen boca pero no hablan. Y cuando tienen que moverse estos ídolos, tienen que sostenerlo para llevarlo a una procesión. Pero nuestro Dios camina con nosotros. Nuestro Dios nos habla y nos ve. Y no solamente ve lo superficial, Él ve todo lo que hay en tu corazón. Porque Él miró lo que había en el corazón de ellos. Y además dice que cuando les hablaba, el corazón de ellos ardía. Por eso quiero decirte que cada vez que tú escuchas una palabra de parte del Espíritu Santo, algo se provoca en tu alma y en tu corazón. Parece que va a explotar tu corazón, porque es palabra viva. Eso le ocurría a los discípulos. Ellos no sabían por qué les temblaba el cuerpo, por qué se estremecía su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. La palabra es viva. La tercera acción, debemos reaccionar justamente por esta palabra, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Y qué es lo que les declara la palabra? Comenzando desde Moisés, Pentateuco, siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que decía. La única forma que un hombre y una mujer que tiene sus ojos vendados pueda tener luz es a través del Espíritu y la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma. Espíritu y palabra. El salmista dijo: la exposición de tus palabras alumbra y hacen sabio al que es sencillo. ¿Qué es lo que necesita si usted está viviendo en un laberinto y no sabe qué hacer este año 2022? ¿Qué necesita? La palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué necesitas aparte de la palabra? Porque la palabra no es un libro intelectual, teológico. Al Espíritu Santo que ilumine tus sentidos, que entienda quién es el Señor. Él dice insensatos. La palabra griega es anoetos. Quiere decir sensuales, sin inteligencia. ¿Quién es un insensato? Alguien emocional, pero no tiene inteligencia. Ay, Dios mío.
No hay problema con las emociones, hermano. No, nunca vea las emociones como un problema. El problema es el emocionalismo. A ver, no sé si alguien capta con lo que estoy diciendo. Las emociones son necesarias para expresar lo que sentimos. El problema es el emocionalismo, que tu estilo de vida está de acuerdo a lo que sientes y no a los principios. ¿Qué es lo que sentían ellos? Tristeza. ¿Cómo camina un triste? Para abajo. No mira hacia arriba, no mira hacia adelante. Que la tristeza, querido hermano, no te domine, que la rabia no te domine, ningún sentimiento. Alguien dijo este principio muy sabio: nunca usted tome una decisión basado en sus sentimientos extremos. Ejemplo, tristeza, rabia, incluso alegría exacerbada. Cuando un cristiano vive de acuerdo a los sentimientos solamente, está en peligro de quedar ciego espiritual. Yo anhelo de todo corazón, hermanos, que este año 2022, aún pase lo que pase, tengamos menos personas con depresión en mi país. Este problema se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en todo lugar. Y yo amo a todos los hermanos que padecen de depresión. No estoy en contra de los hermanos que tienen depresión. Yo sé que es una lucha. Y no solamente con el pasado, es una lucha con demonios. Ay, Dios mío. Y eso es lo que incomoda. Como le decía una amada hermana en una consejería, el enemigo tiene 3 formas de destruir a alguien. Primero, lo seduce, lo engaña, lo envuelve, lo engrupe. Cuando ese cristiano, sea quien sea, es seducido por una palabra mentirosa, por un pensamiento confuso, es como la araña, lo empieza a enredar de a poquito. ¿Cuál es la segunda etapa peligrosa? Se lo tengo que decir, para que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Lo oprime, lo oprime. Y en esa opresión está la depresión, está la ansiedad, está el vivir confundido, el vivir con los sentimientos al extremo y tomando decisiones con esos sentimientos al extremo. Y la tercera, que es la más patética, es incluso tener una posesión demoníaca. Por eso, hermano, debemos cuidar. Por eso dice Pablo, miren cómo andan. No seamos insensatos en la forma de vivir, entendiendo bien los tiempos. No debemos ser ilusos e ingenuos, porque el adversario de nuestra alma anda buscando a quien devorar, a quien destruir, al cual debemos resistir firme en la fe, y el enemigo huirá de nosotros. La cuarta acción, debemos caminar en comunión con Dios. Lucas 24, 28. Aquí ya el Señor se le está revelando cada vez más. Y dice, y llegaron a la aldea donde iban. ¿Dónde iban ellos? A Emaús. ¿Usted cree que Jesús dijo, uy, no voy a ir a esa ciudad pecaminosa, aguas tibias? No, Él fue ahí. Porque Él va, hermano, Él es capaz de ir al mismo infierno a rescatar a alguien. Aunque del infierno nadie se puede rescatar. Es un dicho popular. Dice, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, como que de a poquito empezó a irse el Señor. ¿Qué significa esto? Que el Señor siempre obviamente va a estar contigo, pero cuando comienza a alejarse un poquito no es porque te quiera abandonar, no, es para que comiences a tomar la iniciativa. Comiences a caminar solo, con Él al lado. Cuando uno tiene un bebé, está con Él, ¿cierto? Ahí de la mano tomándolo, hasta que de pronto, ¡boom!, comienza a caminar. Pero el papá no está ahí corriendo siempre con Él, no, está ahí, lo observa, está con Él. No le quita la mirada, está ahí con Él.
Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. ¿Sabe que a ellos les pareció simpático que Jesús, este forastero, caminara con ellos? Buena onda este forastero. Y el día ha declinado y entró pues a quedarse con ellos. Todo aquel que pide, Señor, por favor, quédate, manifiéstate, Él no se niega. Cuando tú le dices con mano alzada, Señor, quédate aquí, por favor, ayúdame. ¿Qué Él hace? Él se queda, Él está ahí. Y aconteció que estando sentado con ellos, tomó el pan y bendijo y lo partió y le dijo, y les dio, bien digo. Entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Cuándo? ¿Cuándo le fueron abiertos los ojos? Progresivamente. Primero el Señor camina contigo, aunque tú no lo veas. Él está ahí. Segundo, Él te habla. Desde Moisés, toda la Escritura, Él te habla. Él te dice todo lo que la Escritura habla de Él. Tercero, Él sigue estando ahí en el camino errado. Él te muestra la fidelidad. Él te muestra que está ahí, aunque estás haciendo algo malo, Él está ahí. No es que Jesús se tape los ojos y, me voy, mira lo que está haciendo. No, Él está ahí con los ojos abiertos, mirando todo. Entristecido cuando peca, sí, cuando pecamos, sí. Airado cuando nos rebelamos contra Él, sí, también airado. Pero como dice el apóstol Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y cuarto, ¿qué es lo que hace el Señor? Parte el pan. Les da de comer y cuando ven eso, ¿qué les trae a la memoria? Que el Señor siempre partía el pan con ellos. Siempre compartía con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Progresivamente te abre los ojos y con una acción tan práctica, Él muestra que Él es el Señor. Él es el Señor. Cuántas cosas prácticas, cotidianas de la vida, te das cuenta que Dios está ahí en lo práctico, en lo cotidiano. Y te acuerdas, Dios lo hizo ayer y lo sigue haciendo hoy. Él me partió el pan hace años y hoy veo que me lo parte de nuevo y me lo da de comer. Oh, qué lindo es el Señor. Que Él tiene paciencia con nosotros, tanta misericordia, tanto amor. Les partió el pan y se les abrieron los ojos. Aleluya. A veces una canción te recuerda lo que Dios hizo contigo hace 20 años atrás. Una canción es como un pan que se abre, una palabra que Él te dio, te lo vuelve a recordar. Un pan abierto para decirte, yo he estado contigo todos los días de tu vida. Has pasado por caminos de muerte, por caminos de soledad. Has pasado por el valle de la aflicción, pero así he estado siempre contigo. Aleluya, hijo, aunque pases por las muchas aguas no te van a negar. Y aunque pases por las muchas llamas, las llamas no te quemarán. Y aunque vayas por camino incorrecto, Él vendrá a tu encuentro. Él te va a rescatar, pero por favor, dile en ese camino incorrecto, quédate conmigo, Señor. Y Él se quedará contigo no para complacerte tu errada forma de vivir, sino para mostrarse hacia ti y revelarse a ti. Él está, como dice Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, ¿qué Él hace? Él entra. Y no solamente entra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él entra y cena con Él. Y nosotros con Él. Aleluya. Amado hermano, ¿en qué termina esta historia? En una comunión íntima. En una comunión íntima. ¿Cuántos de los que están acá quieren vivir un evangelio con un Dios íntimo? No solamente congregación, sino que íntimo. Bueno, dile que te abra los ojos. Él no es un forastero. Él no es un profeta más. Él es Jesús,
Él es majestuoso, poderoso. Él es Rey de Reyes. Y Él camina contigo. Aunque vas por el camino errado, en esta hora dile: Dios, yo me arrepiento. No quiero beber aguas de Emaús, aguas tibias. Quiero estar en Jerusalén. Porque los que están en Jerusalén les espera una manifestación del Espíritu. Aleluya. Oh, mira lo que dice el Espíritu Santo. Esto no lo tengo anotado. Los discípulos, después de unos días en Jerusalén, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Si estos dos discípulos hubiesen seguido en Emaús, hubiesen sido bautizados por la angustia y por la tristeza. Pero damas y caballeros, cuando estamos en el camino correcto, les esperarán grandes bendiciones, les esperarán manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Te esperará bendición de Dios. Si este año 2022 decides caminar en Cristo, congregarte en el camino correcto, Dios te ha de bendecir. Póngase en pie. Levante sus manos al Señor. Él es majestuoso, poderoso. Él es el Rey. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora. Padre, en esta hora oro. Levante sus manos al cielo. Oro por toda tu iglesia. Padre, tú amas tanto a tus hijos. Y cuántas veces nosotros, como dice el profeta Isaías, todos nos hemos descarriado en algún momento, nos hemos apartado o vivíamos descarriados. Y como dice el profeta Ezequiel, tú eres el buen pastor que va en busca de la perniquebrada, en busca de aquella que iba a camino a Emaús a beber aguas tibias. Y tú, Dios, tienes tanta paciencia en caminar con ellos, en hablarles tu palabra, en hablarles tu palabra, en decirles, incluso en reprenderlos, en decirles: oh insensatos, ¿cómo no se dan cuenta que he estado todos los días de tu vida contigo? Antes que te convirtieras, yo estuve contigo, te libré de accidentes. Tuve la provisión para ti aun cuando no me conocías. Estoy contigo, majestuoso, poderoso.